Mi nombre es Sergio Andrés Perelli. Hoy estamos comenzando una serie de 4 temas titulada Enamorándome de la Biblia. ¿Por qué enamorándome de la Biblia? Y uno de los pasajes preferidos de las Sagradas Escrituras de un servidor está en el Salmo 119, versículo 30, el cual dice: escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Hoy hay muchas personas que dicen tener la verdad o hablan de la verdad, o que la verdad está en todas las enseñanzas, no importa de qué religión sea. Pero hace 2000 años, a quien seguimos, Jesucristo dijo a sus discípulos: yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay una sola verdad, es nuestro Señor Jesucristo. Y esa verdad la podemos encontrar solamente estudiando seriamente la Biblia, las Sagradas Escrituras. Así que es mi deseo y oración que a través de esta serie tú también te puedas enamorar de la Biblia. Dijo alguien, un hombre muy conocido de la televisión secular, mientras daba un noticiero, hablaba de los medios de comunicación hoy en día, que nos sorprende la forma en la que el ser humano en nuestros días se puede comunicar y se comunica. Los medios de comunicación crecen, van en aumento, decía él, pero la calidad de lo que se comunica en ellos va en proporcional deterioro. Me entristece saber también que de alguna manera, dentro de la iglesia, muchas veces entre comillas, iglesia, hay medios por los cuales se comunica un supuesto evangelio. Hay predicadores que se dicen pastores. Hay mucha comunicación del supuesto evangelio. Pero mi impresión personal es, después de observar detenidamente, es que en mucho la calidad del verdadero evangelio se ha deteriorado. Abunda mucha palabra, pero escasea la verdadera palabra de Dios. Y pensando en esto, concluimos una cosa: la única alternativa que tiene la iglesia, que tiene la raza humana, es la verdad de la palabra de Dios. Explicada, enseñada por hombres, por mujeres llamados por Dios, escogidos por Dios, que sean diligentes en el estudio de la palabra, que extraigan de esta palabra lo que la palabra dice, lo que la palabra nos quiere enseñar y contextualizarla a nuestro tiempo. La iglesia necesitamos equiparnos y la única alternativa es equiparnos en la palabra, o pereceremos o seremos movidos por vientos de doctrina. Siempre nuestro interés es que ante usted llegue esta palabra no adulterada, la palabra que es, y me es un privilegio, un honroso privilegio, presentar a ustedes a un amigo, a un pastor, a un maestro, a un fundador de iglesias y en el tiempo pasado, director presidente de varias empresas connotadas seculares en el sur de California. Con ustedes, me es un privilegio presentar y llevarles a mi consiervo y amigo, Sergio Perelli, para que nos explique, nos enseñe esta bendita palabra del Señor como es. Sergio. Muchas gracias a Pastor José Arenas para invitarme a ser parte de esta serie de estudios donde nos vamos a estar concentrando en la necesidad de un estudio profundo de la palabra de Dios. Y quisiera abrir el contenido de lo que vamos a compartir en los futuros programas, un pasaje del apóstol San Pablo a los Efesios, o exclusivamente a la iglesia de Éfeso, pero que tiene aplicación para nuestros días, y está en el capítulo 4. Estamos nuevamente hablando de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, el capítulo 4, y voy a leer desde los versículos 11 al 16. Pablo escribió, inspirado por el Espíritu Santo:
Y Él mismo, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Palabras claves aquí, en el pasaje que acabamos de leer. Dios ha constituido a través de la cabeza de la iglesia, que es Jesucristo, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Me considero ser parte de los últimos, pastores y maestros. Y la razón está en el verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y estreso esta palabra en estos momentos, del conocimiento del Hijo de Dios. En los días que estamos viviendo, muchos tienen conceptos diferentes de quién es el Hijo de Dios. Si le preguntamos a los musulmanes o hinduistas, nos van a decir que fue un profeta más, que fue un maestro más. Y realmente nosotros, los cristianos, no creemos que Jesús fue un profeta más o un maestro más del montón. Jesucristo, orando por sus discípulos, en el Evangelio de Juan, el capítulo 17, el verso 3 dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Así que toda la enseñanza de las Sagradas Escrituras primeramente debería estar fundamentada en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Pablo dice, para que nosotros no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres. Hoy hay muchos hombres que, utilizando títulos de pastores, de profetas, de evangelistas, no están enseñando la verdad, no están enseñando la sana doctrina. Y es por eso que en esta serie de programas queremos compartir un poco acerca de lo que es la sana doctrina, con el fin de que conozcamos la verdad, que también es parte del versículo 15, siguiendo la verdad en amor, y el tercer propósito, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Así que la razón por la cual un humilde servidor estará con ustedes en este programa y en los sucesivos es compartir cómo nosotros podemos crecer en la verdad, crecer en el conocimiento de la doctrina. Hoy hay miles y miles de personas que se consideran profesos cristianos, pero que en realidad no son todos
discípulos de Cristo. Y lo voy a demostrar leyendo los resultados estadísticos de la corporación George Barna, pero vuelvo otra vez a lo que acabo de aseverar, es que hoy hay miles de profesos cristianos en todas las iglesias, pero que no son verdaderamente discípulos de nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento, nosotros sabemos que cuando el pueblo de Israel fue organizado en 12 tribus, una de las tribus, específicamente la tribu de Leví, fue llamada o separada para servir en el sacerdocio, en el santuario que después operaría 40 años en el desierto. Bueno, quiero dar esta analogía de que si bien es cierto, Dios separó a la tribu de Leví para que sirviera en el sacerdocio, no todos los que pertenecían a la tribu de Leví llegarían a ocupar el puesto de servir como sacerdotes en el santuario terrenal. De la misma manera, muchos dicen ser profesos cristianos, ser parte del cuerpo de Cristo, pero no por eso son discípulos de nuestro Señor Jesucristo. A continuación les leo el resultado de una encuesta para confirmar lo que acabo de decir, que no todos los profesos seguidores de Cristo son discípulos de nuestro Señor Jesucristo, y es el resultado de una encuesta hecha por el Grupo Barna y también por la Sociedad Bíblica Americana, en la cual se nos dice que 88% de las casas en los Estados Unidos tienen una Biblia. 88%. Pero lamentablemente de ese 88%, que se convierte en un 100%, solamente el 37% leen regularmente las Sagradas Escrituras. Bueno, si alguien le pregunta a todos los cristianos cuál es su guía para su vida cristiana, para su vida espiritual, le va a decir que es las Sagradas Escrituras o la Biblia, la palabra de Dios. Pero lamentablemente, solamente un 37% de aquellos que profesan ser cristianos leen regularmente las Sagradas Escrituras. Y para mí, en lo personal, leer regularmente las Escrituras es tener un devocional diario, cada día, o tener un encuentro con Dios a través de su palabra, y para esto vamos a dedicar un tiempo en los siguientes programas para hablar del devocional diario, del estudio serio de la palabra de Dios. Así que si solamente un 37% de los profesos cristianos leen regularmente la palabra de Dios, esto está en oposición o contradicción o en desobediencia a un mandamiento que nos dio Jesús en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras. Ahora, ¿cuáles son las razones que el otro 63% de los profesos cristianos no leen regularmente las Escrituras? Aquí están las razones. 40% de ellos dicen que no leen regularmente las Escrituras por lo apretado de su agenda diaria. Esto quiere decir que hay otras cosas que se están interponiendo entre un profesor cristiano y una relación personal con Jesucristo. Y fue Jesús que nos enseñó, como parte del Sermón del Monte, a buscar primeramente, y la palabra primeramente, si yo no la malentiendo, significa en primer lugar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas de la agenda que nosotros tenemos, todos tenemos, de nuestra agenda, serán suplidas por Dios. Esto quiere decir un hogar, una casa donde cobijarnos, vestimenta, alimento, trabajo. Esto es una promesa de Jesús para aquellos que buscan primeramente el reino de Dios
y su justicia. Dice, las demás cosas de tu agenda van a ser añadidas. Bueno, 40% de las personas que no leen las Sagradas Escrituras y dicen ser cristianos, dicen que tienen una agenda apretada. Esto quiere decir, nuevamente, que hay cosas de su andar diario, cotidiano, que están interfiriendo con su relación personal con Dios. Por eso es que no es de extrañar que haya muchos cristianos que por no tener una relación personal con Dios a través de un devocional diario, tienen una vida de raquitismo espiritual. Entonces tampoco es de extrañar, como lo advirtió Pablo, que sean extraviados de la sana doctrina, sean llevados por doquiera viento de doctrina, por falsos apóstoles, falsos profetas y falsos evangelistas. El otro, y esto es lo que realmente es de espantarnos, ¿no?, es que de ese 63% que no leen regularmente las Escrituras, pero dicen ser profesos cristianos, un 33% dudan de la validez actual de las Sagradas Escrituras. Y esto es realmente, a mí no realmente me asombra leer esto, porque sabemos que estamos viviendo en los tiempos finales. Pero me perturba que en todas las iglesias haya un número de personas que no creen en la validez de las Sagradas Escrituras. Para ellos y ellas, quiero solamente compartir un versículo de la Biblia que está en el libro del profeta Isaías, capítulo 40, versículo 8, que es uno de mis pasajes preferidos, versículos preferidos de la palabra de Dios, que dice, se seca la hierba, se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y la palabra siempre en hebreo significa siempre. Tiene validez ayer, hoy y por los siglos de los siglos, así como las palabras de Jesús tienen validez ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Aún más, fue el mismo Jesús, agregando un versículo más, en Mateo 5, 17 en adelante, que nos dijo, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. En el presente estamos grabando este programa, la iglesia todavía está en la tierra, o sea que no se ha producido el rapto o el arrebatamiento de la iglesia, así que la palabra de Dios, como enseñó el profeta Isaías, casi 7 siglos antes de nuestro Señor Jesucristo, permanece para siempre. Así que no debería haber alguien que lleva el nombre de cristiano o seguidor de Cristo y que su libro es la palabra de Dios, que debería dudar de la validez de las Sagradas Escrituras. Y de eso vamos a hablar en otros programas acerca de la validez de las Sagradas Escrituras. Pero antes hablemos de maneras que Dios tiene de revelarse a nosotros, seres humanos finitos, que fuimos creados por Dios. Somos parte de la creación. Y leo del autor de Hebreos, en el capítulo 1, versículos 1 al 4, lo siguiente. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente
nombre que ellos. En teología nosotros sabemos que la revelación máxima de Dios, o la revelación que supera otras revelaciones, es nuestro Señor Jesucristo. Pero hay otras maneras que Dios se comunica con los hombres, y la siguiente es con cristianos y mundanos por igual, y es la naturaleza, lo cual yo llamo el segundo libro de Dios. Hay un versículo que todos nosotros conocemos del Salmo 19 que nos dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Aunque en el libro de Romanos Pablo dice que la creación, como la conocemos nosotros en el día de hoy, gime a una, esperando la adopción de los hijos de Dios, nadie puede negar la belleza que encontramos en la naturaleza. ¿Quién es que hace ascender el sol y descender del sol? Estas son expresiones de la Biblia, aunque sabemos que científicamente no ocurre algo tal, pero es el lenguaje común que nosotros tenemos. ¿Quién no puede admirar en una costa la salida del sol o la puesta del sol? La belleza de la luna, la belleza de las estrellas, la luz mayor, la luz menor, como fueron parte de la creación en los primeros 6 días. Bueno, el salmista entendió esto, que la naturaleza es una de las maneras que Dios se revela a nosotros. Es interesante, lo hace a creyentes e incrédulos por igual, y Pablo agrega en el libro de Romanos que debido a esto nadie queda sin excusa de conocer al Creador. Y la tercera manera, que es la que estamos dando énfasis en esta serie de programas, es las Sagradas Escrituras, la Biblia, la Palabra de Dios. Otro versículo que nosotros conocemos también en el libro de los Salmos, el Salmo 119, el verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Yo no sé cuántos de los televidentes conocen el contexto oculto de las palabras del versículo 105 del salmo más extenso de las Sagradas Escrituras. Bellísimo salmo, 22 estrofas, 8 versículos cada uno. Bueno, en los tiempos, estamos hablando, si ponemos como autor a David, aunque el Salmo 119 permanece anónimo para nosotros, yo en mi corazón creo que fue David el que lo escribió, pero no hay ningún problema si alguno no cree que fue David. Lo importante es el mensaje del Salmo 119. En los tiempos 1000 años antes de Cristo, que fue la época que vive el rey David, muriendo en el año 970 antes de Cristo, en los tiempos que el autor del Salmo 119 vivió, no había alumbrado público y tampoco había drenajes ocultos de las aguas negras como lo conocemos en nuestros días. Y no había alcantarillado, no había ningún sistema de drenaje. Así que las calles, aún sin pavimento, eran el medio de traficar de los humanos como también de los animales. Y nosotros sabemos que los animales, también como los seres humanos, tienen que desahogar su sistema físico, y las personas que querían visitar a un amigo durante las horas de la noche tenían que hacerlo con una lámpara, con un candelabro
que lo llevaban muy cerca de sus pies. ¿Cuál era la razón de hacerlo? Era, bueno, número uno, para no pisar, ¿verdad?, los excrementos de los animales que habían caminado por las calles durante el día, y menos caerse, ¿verdad?, en alguno de estos despojos de los animales. Qué interesante. Sin usar la palabra que la Biblia también la usa, que es estiércol, nosotros vivimos en un mundo lleno de estiércol, y quizás no los vemos en las calles o en las avenidas, aunque conozco varios países de Latinoamérica que aún en sus ciudades grandes vemos excremento en sus calles, pero nosotros no estamos acostumbrados, no es lo normal ver excremento de animales en las calles de las grandes ciudades. Pero sí, el mundo hoy está contaminado con el excremento del pecado, el estiércol del pecado. Qué importante es que la palabra de Dios sea una lámpara a nuestros pies, sea una lumbrera a nuestro camino. Entonces, ¿por qué habrá un gran número de profesos cristianos que no leen regularmente la palabra de Dios? En realidad es porque hay otras cosas en su agenda personal que están infiriendo en una relación saludable con nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra, y es por eso que hoy existe un gran raquitismo espiritual o mediocridad espiritual dentro de la iglesia, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Seguiremos con esta serie de Conociendo la Palabra de Dios. Y ciertamente conoceremos la palabra y la palabra nos hará libres. No tenemos ninguna otra alternativa. Como creyentes, tenemos la belleza de la palabra del Señor. Es Dios hablando a nuestra mente, a nuestro entendimiento, a nuestro corazón. Y damos gracias a Dios, porque Dios hasta hoy, como ayer, se ha guardado hombres y mujeres que aman su palabra y que aman el compartir esta palabra por mandato de Dios a un pueblo que apreciamos esta palabra. Hasta un próximo programa donde el pastor y maestro Sergio Perelli continuará con este tema. Hasta entonces, y que Dios les bendiga. En un momento de esta serie, Enamorándome de la Biblia, mencioné un pasaje muy querido por un servidor que está en Isaías, el capítulo 40, el versículo 8, palabras del siervo del Señor, escritas unos 700 años antes del nacimiento de Cristo, en el cual Él dijo una gran verdad que se aplica a nuestros días. Se seca la hierba, se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Como lo dije en la introducción de esta serie, es mi deseo de oración que tú también te puedas enamorar de la Biblia.